Ya conocéis a Steinitz. Está considerado como el primer campeón mundial de la historia. Revolucionó el juego minando las premisas románticas de búsqueda del jaque mate desde el inicio de la partida. El nuevo paradigma posicional que inauguró este ilustre jugador se basa en el concepto que desarrollaremos a continuación, la ventaja material. Consiste en que antes de pretender el jaque mate, debemos ir buscando paso a paso formas de debilitar al ejército enemigo y de defender bien el nuestro. El primer ejemplo que vamos a ver nos va a servir para ilustrar cómo son las partidas reales, donde habitualmente se lucha hasta la última pieza. Aquí, las blancas tienen la posibilidad de convertir su ventaja posicional en ventaja material. ¿Por qué tiene el blanco ventaja posicional? Porque sus piezas están más activas. El alfil blanco se sitúa en una gran diagonal, mientras el negro casi no tiene recorrido. Por otro lado, mientras que el caballo blanco se halla en una posición activa, el negro está lejos de representar una amenaza. Lo fundamental es que las blancas disponen de una combinación para ganar material. Siempre debemos estar atentos a la captura de piezas, pero todavía más si la captura supone una desventaja posicional, como puede ser doblar peones. El alfil blanco captura al caballo en F6, y cuando las negras realizan el cambio, ya veis lo que sucede. Ahora surge la posibilidad de un ataque doble, cuando el caballo blanco salta a D7, ataca a la torre y al peón. El ataque al peón no es solo importante por la captura. Desde F6, el caballo volvería a realizar un ataque doble a rey y alfil, con lo que ganaría una nueva pieza. Para defenderse, las negras retiran, por ejemplo, su alfil y el blanco aumenta su ventaja, cambiando torre por caballo. En este momento, las blancas ya han conseguido la ventaja material. La partida ya está ganada, pero hay que saber hacerlo. Siguiendo la técnica de Steinitz, veremos cómo el blanco va aumentando su ventaja hasta conseguir el jaque mate. Ahora el blanco aprovecha la movilidad de su torre para atacar un nuevo objetivo. Sube hasta C7 y el peón de A7 no puede escapar a la captura. El movimiento de contraataque no es efectivo porque la torre, al hacerse con A7, también defiende su peón. Las blancas no abandonan las enseñanzas de Steinitz y siguen tratando de aumentar la ventaja material antes de encarar el jaque. Su nuevo objetivo será coronar el peón que se halla a 2 pasos de llegar a A8. Llevan la torre a A8, hacen jaque y con ello consiguen acercar una casilla más el peón. Al retirar la torre, el camino ya está despejado para el peón. El alfil enemigo ha llegado a tiempo de controlar A8, pero cuando el peón blanco corona, se ve obligado a sacrificarse. Resultado: las blancas siguen aumentando la ventaja. Con torre y rey blancos contra rey negro, la victoria es facilísima. A continuación, la torre y el rey van a dedicarse a ir capturando todos los peones enemigos. Veamos rápidamente cómo podría acabar esta partida. En pocos movimientos, el rey blanco ya amenaza situándose en F4, tras lo cual el peón en F5 estaría perdido. Cuando las negras pretenden evitarlo con el rey, un peón blanco corta el paso. El blanco come y sigue acercando el rey.
Finalmente, cuando el rey queda cerrado, es el momento de buscar el jaque mate. Permitidme un apunte antes de continuar con el siguiente ejemplo. En ajedrez podemos distinguir dos tipos de ventajas. Por un lado, las temporales. La ventaja en el desarrollo de las piezas durante la apertura es un buen ejemplo. Nos beneficia, pero si no sabemos hacer evolucionar nuestro juego, el rival nos igualará con rapidez. Por otro lado, están las permanentes. La ventaja material, por ejemplo, nos otorga una superioridad más estable y duradera. Interesante partida, ¿verdad? Bien, pasemos ahora a otro ejemplo. Las blancas superan a las negras tan solo por un peón. ¿Qué pueden hacer para sacar partido a esta situación? Simplificar, es decir, provocar una serie de cambios hasta que la coyuntura les sea claramente ventajosa. Lo veréis claro con una comparación. Imaginaos una gran batalla entre un ejército con 100 soldados y uno con 99. La diferencia entre dos grupos tan grandes es mínima. Sin embargo, si esta desventaja se mantiene hasta que solo quedan 2 soldados contra 1, la cosa cambia de forma considerable. Así que, cuanto más simplificamos, más se nota la ventaja material que podamos tener. En este caso, la jugada idónea para simplificar es la siguiente. La torre se desplaza hasta G6 para hacer jaque. Cuando el rey negro se retira, las blancas cambian torre. Con la torre negra en el tablero, los dos peones blancos hubieran sido fácilmente neutralizados, pero ahora son imparables. Uno de ellos avanza directo a la coronación. Si el rey enemigo trata de evitarlo, avanza el otro peón. Está claro que, en un momento u otro, las blancas conseguirán dama, y entonces la victoria será definitiva. ¿Veis? La simplificación conseguida cambiando las torres ha permitido a las blancas ganar la partida. ¿Qué mejor manera de entender los conceptos básicos del juego de Steinitz que verlo jugar? A continuación seguiremos una partida de este ajedrecista y veremos cómo se combinan en la práctica los principios que hemos venido enunciando. Se trata de uno de los enfrentamientos disputados en 1870 durante una sesión de simultáneas. Pero veamos antes en qué consisten las partidas simultáneas. El origen de este tipo de eventos es incierto. Hay quienes los sitúan en el siglo XII, pero para otros no existieron antes del XVI. El funcionamiento es el siguiente. Un jugador, por lo general de un nivel alto, juega múltiples partidas a la vez con varios jugadores, normalmente de rango inferior. En una exhibición de estas características pueden llegar a competir 20 o más ajedrecistas contra uno. El jugador solitario va de tablero en tablero en un orden prefijado. Lo habitual es no utilizar relojes, aunque también existen simultáneas cronometradas en las que, dada la presión del tiempo, participan menos oponentes. Ocasionalmente, algunos grandes maestros se han atrevido a dar exhibiciones simultáneas de ajedrez a la ciega. En este caso, el exhibidor da y recibe verbalmente las indicaciones de los movimientos a través de un árbitro o intermediario. En el caso que nos ocupa, Steinitz alcanzó esta posición donde tenía un peón menos y las negras acababan de ofrecer cambio de damas. Este brillante jugador alcanzó a ver que, a pesar de tener menos peones, el cambio de damas le convenía para sus futuros movimientos. Al desplazar el caballo negro para recapturar la dama enemiga, Steinitz consiguió la ventaja posicional. Quedó libre B6. El caballo blanco saltó a la casilla y consiguió un ataque doble contra torre y alfil. La torre se vio obligada a defender el alfil y tuvo que abandonar el peón de A4, que rápidamente fue capturado. En este momento, las blancas ya habían conseguido la igualdad material. Además, el caballo en A4 se disponía a atacar al peón de C5. Pero no era esta la única ventaja de las blancas. Observad que las negras, por haber perdido el enroque, tenían su torre de H8 sin participar en el juego, lo que aumentaba la precariedad de su posición. Desarrollar la torre costó a las negras unos cuantos movimientos. A continuación veremos cómo aprovechó Steinitz esta situación.
Lo lógico por parte de las negras hubiera sido defender el peón en C5 para mantener la igualdad material. De todas maneras, las blancas podrían haber seguido atacando con el alfil a C4. Una vez eliminado el caballo enemigo, hubiera caído también el peón. En la partida, las negras lo pusieron más fácil. Jugaron directamente alfil E6, con lo cual las blancas capturaron peón en C5 a continuación. 3 jugadas después del cambio de damas, Steinitz se ponía por delante en cuanto a ventaja material. Consiguió convertir la ventaja posicional en material. Las negras intentaron sacar su torre a toda velocidad, pero los turnos que emplearon en ello dieron tiempo a las blancas para aumentar su ventaja. El caballo en E5, amenazando el peón, obligó a las negras a traer su torre para defenderlo. Al mismo tiempo, el peón en G3 forzó al caballo negro a moverse, abandonando la defensa del alfil en E6. En este momento, el caballo en E5 saltó a F7 y capturó el peón, sostén del alfil de E6. De esta manera, el alfil negro quedaba indefenso ante la acción combinada del caballo de C5 y la acción de rayos X de la torre blanca de E1 clavando al alfil. Las negras capturaron el caballo con el rey, pero las blancas se hicieron con el preciado alfil negro. ¿Resultado? Las blancas habían ganado un nuevo peón. Con un tablero así, la partida está decidida. Pero, ¿cuál creéis que fue el siguiente objetivo de las blancas? Exacto. Una vez conseguida la ventaja material gracias a la posicional, debemos buscar la simplificación. Tras un par de movimientos, Steinitz simplificó, ofreciendo un cambio de torres que su rival aceptó. En su siguiente turno, llevó la torre a B7 para atacar al peón en G7 junto al caballo. A partir de ahí, puso en marcha una amenaza terrible para su contrincante. Movió el peón a A4 con intención de coronarlo y aumentar su ventaja material. Cuando las negras intentaron evitarlo, Steinitz defendió su peón con el alfil en B3. Ya completamente perdidas, las negras trataron de contraatacar amenazando el caballo con la torre. Sin embargo, el caballo blanco se retiró sin problemas, manteniendo la amenaza contra uno de los peones enemigos. Con una gran desventaja de 2 peones, las negras ya no daban más de sí. Defendieron el peón en C6, aunque entonces el peón blanco siguió su camino hacia la coronación. En un intento desesperado, el rival de Steinitz trató de poner en juego un caballo. Lo único que consiguió fue dejar desprotegido el de D5. A continuación, el campeón del mundo remató la partida con una elegante combinación, saltando con el caballo a C6 y capturando el peón que defendía al caballo en D5. Las negras capturaron el caballo blanco y las blancas hicieron lo propio con el caballo negro. Steinitz seguía simplificando, además de haber ganado un nuevo peón. En este punto de la partida, las blancas han conseguido todo lo que querían. Tenían una ventaja de 3 peones y habían simplificado de manera considerable el tablero. Además, fijaos que el alfil de Steinitz amenazaba la torre y el caballo del rival. La inferioridad material y posicional era tan grande que lo mejor que podían hacer las negras era abandonar. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez más, Steinitz venció gracias a su innovadora forma de jugar. Tened presente en todo momento las enseñanzas de Steinitz. Ir paso a paso, no tratar de conseguir el mate desde el principio y buscar objetivos intermedios que nos permitan ganar la ventaja material. Vamos a ver si sois capaces de aplicar todo lo que hemos aprendido en los ejercicios. Hemos visto que no se deben perder tiempos en la apertura y que hay que desarrollar todas las piezas antes de repetir movimientos. Pero hay algunas excepciones. Quizás esta sea una de ellas.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Es buena opción prescindir de los principios que hemos aprendido y llevar el caballo blanco a B5 para amenazar el peón? ¿O mejor seguimos desarrollando poco a poco? La ventaja material es muy importante y para conseguirla debemos valorar bien los pros y los contras. En este caso, no hay nada que impida que las blancas jueguen caballo a B5. De esta forma, no solo amenazamos un peón, además atacamos la dama, que está encerrada. De manera que el juego del rival se vuelve muy forzado. Lo mejor que pueden hacer las negras es interponerse con alfil a D6. A partir de ahí, no solo ganamos un peón, sino que lo hacemos dando jaque con el caballo en D6, de manera que las negras pierden el enroque. Excelente para los que hayáis decidido arriesgaros con el caballo. No era nada fácil. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí se trata de valorar cuál sería la mejor jugada de las blancas. Primero hemos de analizar la situación. Las blancas tienen un peón de más, pero su rey está más abierto porque solo hay 2 peones defendiendo. Lo mejor para las blancas será tratar de hacer cambios para forzar la simplificación. De esta forma, la diferencia de un peón se irá acentuando y podían plantearse otros objetivos. Además, tienen 2 peones bien defendidos por la torre que pueden llegar a coronarse si cambian damas. Una posibilidad sería dama a C3, que evitaría el jaque de la dama negra en C2. Otra opción sería ofrecer el cambio de damas vía E5 o F4. ¿Habéis pensado en opciones que no implicaban el cambio de damas? No son muy recomendables. Veamos un ejemplo. Si llevamos peón a B4, dejamos vía libre a la dama para que haga jaque en C2 y las negras puedan empezar a molestar mucho. A partir de ahí, no tenemos demasiadas alternativas. Nuestro rival se negará a cambiar damas y nos atacará constantemente, haciendo que vayamos a remolque de su juego. La dama negra en C3 ataca la torre, el peón B4 e incluso presiona en D4. También el peón A4 está presionado por la torre enemiga. Parece claro que las negras igualarían la partida sin problemas. Volvamos al cambio de damas, pero ahora pensemos en una opción mejor que las anteriores. ¿Se os ocurre alguna jugada que además de proponer el cambio de damas lo fuerce? Hacemos jaque llevando la dama a E8, el rey enemigo escapa a G7 y volvemos a amenazarlo en E5. Ahora a las negras no les queda otra opción que cambiar. Después del cambio de damas, podemos imponernos con bastante facilidad. Estamos listos para empujar los peones con la fuerza de la torre y conseguir dama. Veamos rápidamente cómo las blancas podrían ganar ahora en pocos movimientos. Los peones llegan a la sexta línea, atacan la torre negra y esta tiene que retirarse. Las blancas insisten en el ataque y avanzan ganando tiempos. Inevitablemente, el peón blanco se convierte en dama antes que el negro y además, la dama negra es rápidamente capturada. Finalmente, las blancas consiguen una nueva dama y su fuerza es ya imparable. En el siguiente movimiento consiguen el mate. Quizás os ha sorprendido ver 2 damas del mismo color en el tablero. De hecho, podemos tener tantas como peones logremos coronar, aunque realmente pocas veces veremos más de una en partidas con un mínimo nivel. Último ejercicio de estrategia. Esta vez empezamos desde posición inicial. Las blancas comienzan con la apertura del alfil, que no es respondida correctamente por las negras. Juegan blancas y ganan material.
La pregunta está clara. ¿Cómo? La solución estriba en abrir líneas, capturando peón en E5, y así aprovecha la oportunidad de utilizar el punto débil en F7. Tras tomar el peón, se cambian damas. Y cuando el rey captura en D8, sencillamente se toma el peón en F7 con el alfil. Algunos pensaréis, ¿todo esto solo por un peón? Recordad a Steinitz. Primero un peón, luego otro, ganamos ventaja material y poco a poco llegamos al mate. Otra forma elegante de aprovechar la debilidad en F7 sería hacerlo al revés. Primero tomamos en F7 con el alfil y amenazamos al rey enemigo. Puesto que el rey negro tiene que defender a su dama, no puede capturar nuestro alfil. Se desplaza a E7 y entonces cambiamos dama. Es idéntica a la resolución anterior, pero en este caso, además, es nuestro turno, con lo cual hemos ganado una jugada en relación a la variante anterior. Ya veis el resultado. Tenemos un peón de más, 2 piezas desarrolladas y el rey negro ha perdido el enroque. A partir de ahí, estaríamos en una posición de ventaja para poco a poco, y siguiendo los pasos que hemos aprendido, vencer a las negras. ¿Qué tal? ¿Vais asimilando los conceptos que hemos presentado? Poco a poco, haciendo los ejercicios y jugando, los iréis interiorizando. Con trabajo y esfuerzo, acabarán funcionando automáticamente, ya veréis. Ahora hablaremos del mate con la dama. Rey y dama contra rey es un final muy importante. Es frecuente coronar un peón en un final de rey y peón contra rey, y debemos saber aprovechar esa situación.